En el caso que les comentaba, pues el sindicato va, pelea, el consulado mexicano, perdón, el consulado de Estados Unidos, le dice a México, estás incumpliendo y quiero que hagas una revisión a las condiciones laborales de la empresa, porque no hay una representación. Yo tengo duda y tengo miedo de que haya existido algún tema de corrupción. Sin embargo, bueno, había ciertas irregularidades en el procedimiento. La empresa para la cual trabajaba no tenía ningún, pues no tenía nada que ver el servicio el objeto social el cual había sido creada y el servicio que estaba dando con respecto a lo que habla sobre el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque era una atención a clientes. Entonces, este rubro en específico no tenía nada que ver con importaciones, no tenía nada que ver con exportaciones, no tenía nada que ver incluso con atención a clientes estadounidenses, todo era en territorio mexicano y en algunos otros países de América Latina. Entonces, aún así, el consulado estadounidense se pronuncia, genera una orden, le pide a México que genere una investigación en materia del trabajo de esto. La Secretaría del Trabajo va y sanciona a la empresa para la cual trabajaba y yo le decía en aquel entonces a mi ex jefe, es que me considero que aquí hay varias, bueno, como dos formas principales de poder combatir esta multa o esta resolución de parte de la Secretaría del Trabajo Federal con respecto a estas declaraciones o este procedimiento que se ha dado, ¿no? La primera, y que yo les comentaba, pues, ¿por qué no entramos a un arbitraje en materia comercial con respecto a esta situación? ¿Por qué? Porque al final del día, si no forma parte de la materia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y tampoco tiene que ver con algo que afecte directamente a la industria estadounidense o canadiense, porque tiene que intervenir en una situación sindical que no tiene nada que ver con un servicio de ellos, ¿no? Entremos a un arbitraje, solicitemos un arbitraje en materia comercial de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, aquí, pues sí hay una violación del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, y pues no puede entrar. O sea, yo entiendo que nuestro país se obligó en materia del tratado, pero pues el mismo tratado también establece las reglas, ¿no? En ese momento, pues mi jefe decía, bueno, pero es que ¿cuánto le va a costar a la empresa el poder financiar este tratado o perdón, arbitraje? Porque al final del día tienes que tener o tienes que traer a alguien que sea imparcial, de otra nacionalidad, que pueda precisamente pronunciarse con respecto a esto, ¿no? Y la otra opción que yo daba era precisamente el que atendiéramos esta situación de una manera diferente, o sea, que habláramos de una violación en cuanto al ejercicio de dedicarte a lo que tú quieras, de que las declaraciones que había hecho el consulado estadounidense, pues eran un acto que pues perjudicaba en este caso a la empresa para la cual yo trabajaba y que derivado de estas declaraciones eh, había un acto de autoridad que teníamos que reclamar, que era el silencio que había guardado la Secretaría de Relaciones Exteriores, el silencio que había también guardado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Consulado Mexicano en el sentido de decir, a ver, o sea, has hecho una declaración sin fundamentos, no has sabido las circunstancias de representación en específico del sindicato que tiene la empresa, de la relación que tiene la empresa con estos trabajadores y qué es lo que pasa en este caso con este sindicato que no cumple con los requisitos de ley establecidos, ¿no? Y obviamente, pues esto tenía que generar un análisis o un pronunciamiento de parte en este caso, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Relaciones Exteriores con respecto a las declaraciones que había hecho el consulado o la oficina de representación de Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Eh, Diste una declaración que perjudicó a un particular mexicano que no tenía ningún fundamento, que no formaba parte de la relación comercial entre nosotros. Número dos.
yo estoy obligado a proteger los intereses de los nacionales mexicanos también, ¿no? Y como este conflicto se está suscitando en una actividad que no tiene nada que ver con nuestra relación comercial, pues gracias por opinar, pero pues esto no entra a revisión, ¿no? Y que estas revisiones del TEMEC y que el gobierno anterior pues estaba realizando con respecto a la libertad sindical, pues también fueron puras patadas de ahogado en el sentido de decir, yo hago, yo estoy cumpliendo con em, las relaciones comerciales a las cuales yo me había obligado, pero la realidad es que pues no era así. O sea, ¿qué tanto un gobierno, y era lo que yo les decía con la mediación, ¿no? Perdón, sí, con la negociación de las cláusulas o del tratado. ¿Sabes qué? ¿Hasta dónde sí te permito ingresar? ¿Hasta dónde no te permito ingresar? ¿Qué es lo que vas a... hasta dónde puedes intervenir y hasta dónde no? En que al final del día esto es algo súper delicado y que cuando haya o existe una muy buena representación de parte de las autoridades y también de la comprensión del tratado internacional, pues vamos a poder dar salida o dar respuesta a lo que a lo que vamos a comprender, ¿no? Em, Eso propiamente es lo que sería en materia del comercio internacional. Obviamente nos hacen falta muchísimos tratados. Es muy similar con el tema de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que pues propició este tema de cumplimiento, pues una gran reforma constitucional en el 2011 que desafortunadamente pues ahora nos deja en tela de juicio qué es lo que va a pasar, justo por un tema de desaparición de personas. El caso de Rosendo Radilla en el 2011. Eh, Al final, sí, eh, cuando nuestro país firma un tratado internacional, nosotros como ciudadanos, ustedes como futuros abogados, tenemos que hacer conciencia precisamente de lo que implica para nuestro país esta firma y, y hasta dónde nuestros gobernantes pueden o no pueden opinar y pueden o no pueden hacer y qué implicaciones jurídicas, políticas, sociales y culturales van a tener. No podemos únicamente leer una reforma a la Constitución o una reforma a alguna ley o las declaraciones que hacen nuestros gobernantes de manera sesgada. Tenemos que tratar de ver como todo el contexto eh, y que no nada más sea una opinión en el sentido de que no tengo toda la información, sino que tiene que ser algo que esté fundado y motivado, ¿no? Eh, Como les decía, la firma de tratados internacionales eh, del comercio exterior o de cualquier otra materia, pues tiene muchas implicaciones jurídicas para nosotros, implica muchas circunstancias que pues nuestro país se ve obligado sí o sí a cumplir, que no puede agarrar y decir, ah, ya no tengo ganas, o en aras de la soberanía nacional, yo voy a determinar qué sí puedo cumplir y qué no. O sea, al final del día esto es algo que, pues al final del día esto es algo que nuestro país tiene que cumplimentar, ¿no? Y que no es simplemente el decir por capricho de nuestros gobernantes, hasta aquí sí, hasta aquí no, o sea, eso no es posible en un Estado de Derecho. Tenemos que cumplir con lo que nos hemos obligado y tenemos que asegurar que se siga cumplimentando. No es posible pues sí, no es posible el que estemos jugando con las relaciones comerciales, con las relaciones internacionales o diplomáticas. Sí tenemos como país que cumplir y tenemos que cumplir con lo que como país nos vemos obligados y también tenemos que cumplir con lo que pues en un momento determinado nos puede afectar, ¿no? Ya se los decía, aquí en el tratado en comercio internacional, al igual que en en materia mercantil, en materia civil, cada quien se obliga dependiendo a sus circunstancias y a sus condiciones. No,
no puede quedarse, no puede quedarse volando. Simplemente, pues tenemos que cumplir y asegurar que, así como queremos que nuestras mercancías o que las relaciones comerciales con otros estados se vean cumplimentadas para nuestro beneficio, pues que también lo sea para nuestro país, para los estados contratantes, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver un pequeño videíto. Entonces, nada más dejen busco. Igual en su material hay algunos videos. Hay uno muy interesante de parte del doctor Corso, que es catedrático en la UNAM, este, y que pues da una sesión propiamente de las implicaciones que tiene el comercio internacional. Vamos a ver un videíto del Temec. Es una, es una noticia que salió hace 2 semanas y que pues sí tenemos que analizar, tenemos que reflexionar y tenemos que pensar. ¿Sale? Fiel a su estridente, Trump amenazó a sus vecinos México y Canadá con un arancel del 25% sobre todos los productos, como una medida desesperada para frenar la migración ilegal y el tráfico de sustancias. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que si su homólogo estadounidense materializa sus amenazas, México contraatacará con aranceles de la misma magnitud. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes, dijo en una misiva enviada a Trump. En una hipotética guerra comercial entre México y Estados Unidos, de materializarse la amenaza de Trump de imposición de aranceles, las empresas extranjeras abandonarían paulatinamente el país ante los riesgos para su negocio, señaló la directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, Gabriela Siller Pagaza. Y si aún así México respondiera con la misma severidad, esto solo ocasionaría más inflación en el país. Y lejos de presionar a Trump para quitar sus aranceles, este respondería con mayores impuestos, advirtió la mayor medida de Estados Unidos, de lo que ellos dependen de nosotros. Por lo que de concretarse esta medida, la economía mexicana caería inevitablemente en recesión, abundó Siller Pagaza. Muestra de ello son las exportaciones, las cuales representan 40% del Producto Interno Bruto de México, y de estas, el 80% se dirigen hacia el país vecino del norte. Del otro lado, en términos económicos, no le conviene a Estados Unidos imponer aranceles a México, pues si bien no es tan dependiente de este último, algunas de sus industrias, sobre todo la automotriz, se verían afectadas. Por su parte, el ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC en la Secretaría de Economía, Kenneth Smith Ramos, enfatizó que imponer aranceles contra México y Canadá significaría castigar al consumidor estadounidense, reducir la competitividad y un incremento de la inflación. Si te interesó este contenido, no olvides darle like y suscribirte. De este modo, estarás al tanto de los próximos informes que tenemos preparados para ti. Pues bueno, como lo pudimos ver en esta pequeña nota, pues sí son estas, eh, pues estas situaciones sí nos ponen en una situación de entredicho y al final del día, pues sí es necesario el que meditemos eh, cómo lo vamos pues cómo se va a manejar, ¿no? Y que tenemos que estar como precisamente muy al pendiente de estas situaciones. Ya lo decía la nota, ¿no? Se castiga al consumidor final cuando vemos que pues un tratado internacional lo que busca es el resguardar los intereses del consumidor final y que pues es lo que no están buscando, ¿sale? Entonces, hasta aquí terminaríamos con la sesión de derecho eh, mercantil. Vamos a tener el receso y nos vemos 12:20 para tener la conclusión o la sesión de cierre de derecho laboral. ¿Sale? De acuerdo. Perfecto. Nos vemos en un ratito. Gracias.